Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Gracias por suscribirse y por compartir el contenido de este canal. Nos vamos al año 1973. Aquel año se produjo uno de los acontecimientos musicales más extraños, bizarros, pero a la vez influyentes en la historia de la música popular. La unión de Robert Fripp y Brian Eno y su primer disco como dúo, No Pussyfooting. Acompáñenme. 1973 estaba ocurriendo de todo. El glam rock, el rock progresivo, el hard rock y en general muchas formas ligadas a la música folk, a la canción de autor, hacían vida en simultáneo. También el soul, el funk. Y dos de los músicos que habían ya demostrado que tenían mucho que decir y que tenían un espíritu aventurero único, unieron fuerzas para darle vida a un disco que nadie esperaba ni nadie imaginaba. Por un lado, Brian Eno venía de ser parte de la primera formación de Roxy Music. Era para ese momento un músico muy joven, pero que ya había mostrado su talento y sobre todo su capacidad para inventar. Además de todo, había mostrado también una imagen ligada con el glam rock, con vestimentas llenas de plumajes, mientras tocaba, mientras sacaba sonidos de varios sintetizadores. Eno se había ya definido en ese momento como un músico de limitadas posibilidades. Muy humilde, sin duda, esa autodefinición. Por el otro lado estaba Robert Fripp, quien para ese momento estaba iniciando una nueva encarnación de King Crimson. Y ya tenía en su mente algunas nuevas ideas para sacar de su guitarra. Ambos músicos decidieron unirse para darle forma a un disco experimental que cambiaría, sin duda alguna, muchos conceptos que para ese momento todavía formaban parte del mundo académico, del mundo experimental, y que aún ningún músico o muy pocos del ámbito popular y sobre todo ligado al rock se había atrevido a realizar. Ambos músicos grabaron lo que hay que considerar el inicio de la drum music dentro del rock. Es decir, dos largas piezas de desarrollo sosegado, envolvente, hipnótico, mántrico, que probablemente solamente habían desarrollado en ese momento algunos grupos, proyectos alemanes como Tangerine Dream o Cluster, y que Brian Eno y Robert Fripp llevaron a su propio terreno. El disco
está construido básicamente con guitarras y efectos, cintas electromagnéticas, un concepto ligado con la música concreta, y algún sintetizador. Pero básicamente es un trabajo conceptual que puso las bases firmes de esos conceptos ligados a la música drone. Por un lado, un tema, y por el lado B otro. Además de eso, trabajaron el concepto desde el punto de vista gráfico de manera magistral, con una foto de ambos en un salón de espejo. Una manera simbólica de, antes de escuchar la música, enfrentarnos a ese universo que forma parte de la imaginería de los salones de espejo, es decir, la repetición infinita de imágenes hasta difuminarse en un lejano punto. El contenido musical es básicamente, obedece a ese concepto de la repetición como elemento ancestral que induce a la hipnosis, que induce a otros estados mentales. Y la verdad, este disco fabuloso en su momento rompió moldes, no fue entendido en su justa dimensión por todos los fans, especialmente de King Crimson, pero dada la fidelidad que existía con King Crimson ya para aquel momento, fue aceptado como un experimento que Robert Fripp quería realizar y que fue introduciendo poco a poco en las presentaciones en vivo de King Crimson, con introducciones ambientales, atmosféricas, ligadas con el contenido de este disco, y que luego, años después, terminó de asentar con su concepto de los Frippertronics. Y por el otro lado, Brian Eno, un gran visionario de la música y de los conceptos ligados a la música, emprendía, y que poco después se tradujo en esa serie de discos de música ambiental, y que hasta el día de hoy han caracterizado a la obra musical de Brian Eno y conceptual, paralela a los discos, digamos, de música pop, siempre también entendidos como discos no convencionales. De modo que No Pussyfooting es un disco excepcional, es el primero de dos que publicó el dúo en la década de los 70, el otro es Evening Star, que se publicó 3 años después y que también es otra joya, pero ya en ese momento los conceptos, especialmente Brian Eno, habían ya aterrizado, y este es realmente el trabajo que cambió y que inició toda esa estela de conceptos, especialmente el concepto de no músico que puso a rodar Brian Eno de forma visionaria ya a finales de los años 70. Este trabajo conserva la magia, ese espíritu revolucionario y aventurado que tuvo en su momento en el año 1973, y es posible escucharlo una y otra vez a través del tiempo sin que el disco pierda esa característica que tuvo en su momento y que sigue sorprendiendo por el espíritu
que Brian Eno y Robert Fripp tuvieron e imprimieron a esas dos composiciones. The Heavenly Music Corporation, lado A, y Svastika Girls en el lado B. Dos joyas atemporales realizadas de forma minimalista con equipamiento muy reducido pero muy efectivo. 1973. Gracias por estar ahí, por compartir el contenido de este canal, de los comentarios que dejen, y los espero en un nuevo episodio de estas crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com, donde pueden conseguir la reseña de este disco con sus audios respectivos. Habló para ustedes Juan Carlos Ballesta. Gracias.